Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de una regla de diferenciación a la que comúnmente se le conoce como regla de la cadena. Aunque aquí se le denomina regla de la cadena y de la potencia, esto se refiere a la regla de la cadena aplicada a funciones a funciones compuestas tipo potencia. Bien, como estas definiciones pareciera que fueran un poco complicadas, es importante establecer o recordar lo que es una función compuesta. Básicamente, una función compuesta es una función que, por sobre simplificar, diríamos que es una función que tiene dentro de sí otra función. Por ejemplo, una función compuesta tipo potencia podría ser esta expresión. Entonces tenemos una función polinómica que está dentro de una potencia. Esto también es válido para una función radical que en su interior tiene una función compuesta. Es decir, hay una función dentro de otra función. La regla de la cadena establece que si y es una función diferenciable de u, siendo u una variable independiente, y que a su vez u es también una función, pero esta diferenciable de x. Entonces, y es diferenciable de x. Y la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de y con respecto a u multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Esquemáticamente, si y es igual a f de u y a la vez u es una función que se denomina g de x, entonces y será f de g de x, es decir, y es una función diferenciable de x. Como la derivada de y con respecto a u es igual a f' de u, y la derivada de u
con respecto a x es g' de x, también se cumple que la derivada de y con respecto a x, que va a ser igual a la derivada de y con respecto a u, multiplicada por la derivada de u con respecto a x, analógicamente, esto sería igual a f' de u multiplicada por g' de x. Es decir, f' de g de x por g' de x. Esto es que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a f' de g de x por g' de x, que viene a ser otra forma de expresar la regla de la cadena. Les decía, esto parece ser confuso, pero básicamente lo que la regla establece es que si nosotros tenemos una función que tiene en su interior otra función, primero derivaremos la función externa, por así decirlo, es decir, f' de g de x, y luego la multiplicaríamos por g' de x. Es decir, en este caso, esta función, lo que está dentro de la raíz es u de x. Y toda la expresión sería f de g de x. Entonces, si tenemos que una función es f de u, y a su vez u es otra función que se llama g de x, entonces y va a ser igual a f de, entonces esa u la sustituiríamos por g de x, porque establecimos que u es igual a g de x. La regla de la cadena establece que para derivar esta expresión vamos a encontrar la derivada de f de g de x y que luego multiplicaremos por la derivada de g de x. Y esto es lo que nosotros comúnmente nos referimos como la derivada externa multiplicada por la derivada interna. A la función que se encuentra en el interior de otra función, nosotros comúnmente le denominamos argumento. En este caso, digamos, g de x sería el argumento. Otra forma de expresar la regla de la cadena
es la derivada externa multiplicada por la derivada del argumento. Entonces, cuando ustedes escuchen la expresión derivada del argumento, se refiere a la derivada de la función que está dentro del paréntesis o dentro de un radical. Ahora, estos son ejemplos de funciones compuestas tipo potencias. Hay más tipos de funciones compuestas. Por ejemplo, las funciones logarítmicas y exponenciales, que por las propiedades de estas funciones las veremos como un caso aparte, pero que no dejan de ser funciones compuestas. Es decir, que aplicaremos una forma de la regla de la cadena específica para funciones logarítmicas y exponenciales. Y estos son ejemplos de funciones logarítmicas y exponenciales. En el caso de la función logarítmica, lo que está dentro del paréntesis sería u de x, es decir, el argumento es, en este caso, x cuadrado más 2x. Y en el caso de la función exponencial, el argumento es 3x menos x cuadrado. Bien, ahora vamos a ver la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia, que aquí se les ha denominado, o se le ha denominado, regla de la potencia. Pero, como dije anteriormente, esta es la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia. Otra cosa que es importante tener presente es el hecho que en el caso de las reglas de diferenciación, estas no se verán de forma aislada. Iniciamos con las reglas de diferenciación en las cuales vimos una regla específica para la potencia, luego para sumas y restas, para productos y cocientes. Pero al final vimos que al aplicar las reglas de productos y cocientes, también aplicábamos la regla de la potencia y sumas y restas. Es decir, que las reglas se van acumulando y luego las aplicaremos a ejercicios en los cuales se incluyan varias de estas reglas de forma simultánea. De hecho, la clase de métodos cuantitativos 3, es decir, cálculo, los temas, a diferencia de las asignaturas previas, métodos 1 y método 2, los temas no son aislados por completo,
de los temas que se vieron en los parciales anteriores. Es decir, lo que usted vio en el primer parcial lo utilizará en el segundo parcial, y lo del primer parcial y segundo parcial también lo utilizará en alguna forma en el tercer parcial. Bien, dicho esto, vamos a referirnos a la regla de la cadena aplicado a funciones de tipo potencia. Si u de x es una función diferenciable de x y n es cualquier número real, entonces la derivada de esta expresión u de x estará dada por. Entonces aquí, como es una función tipo potencia, aplicaríamos la regla de la potencia, aquella en la cual el exponente pasa a multiplicar, le restamos una unidad del exponente, pero como aquí dentro de esta función tengo otra función, entonces multiplicaremos todo esto por la derivada de la función interior, es decir, por la derivada del argumento, y que es lo que nosotros comúnmente nos referimos como la derivada externa multiplicada por la derivada interna. Veamos casos específicos. Tenemos este primer ejemplo, donde lo que está dentro del paréntesis es u de x y el exponente 6 es n. De acuerdo a la regla de diferenciación o regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia, el exponente pasa a multiplicar a toda la expresión y restaremos una unidad al exponente para luego multiplicar por la derivada interna o la derivada del argumento. En este caso, la derivada de 3x más 2 es 3. Entonces, aquí tenemos n, esto es u de x, esto es n menos 1, y el 3 es la derivada de u. En el siguiente ejemplo, tenemos una expresión en la cual tenemos una constante multiplicada por una función. Ya habíamos visto en la regla de diferenciación que para derivar este tipo de funciones se copia la constante, se multiplica por la derivada de la función. Pero como en este caso la función es una función compuesta, para derivarla aplicaremos la regla de la cadena. Copiamos el 2 y ahora el exponente pasa a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducido
en una unidad. Y luego esto se multiplicará por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, por la derivada interna o derivada del argumento. En este caso, la derivada de x al cubo, 3x cuadrado, la derivada de 8x cuadrado, 16x, y la derivada de x, que es 1. Luego, para reducir, tal vez multiplicamos el 2 por 100, eso es 200. Lo demás quedaría igual. Puede darse el caso de funciones compuestas que en su interior o en su argumento tengan a su vez una función compuesta. Es el caso de esta siguiente función, que para efectos de aplicar o de visualizar de mejor forma la aplicación de la regla de la cadena, los expresaremos o expresaremos las raíces como exponentes. Entonces, esta función, que es una potencia, en su interior o en el argumento, tiene una suma de funciones en la cual se incluye nuevamente una función tipo potencia. Entonces, para derivarla, aplicaremos la regla de la cadena. Y probablemente esta es la razón por la cual se le denomina regla de la cadena. Porque al derivar el argumento, aplicaremos nuevamente esta regla para derivar funciones compuestas tipo potencia. La derivada, en este caso, entonces, voy a pasar el 1 medio a multiplicar a toda la expresión. Y le restaremos una unidad del exponente. Negativo 1 medio. 1 medio menos 1, menos 1 medio. Ahora, debemos de multiplicar por la derivada interna, por la derivada del argumento. El argumento tiene a la constante 1, cuya derivada sería 0, que la escribiremos solo para efectos didácticos. Y luego tendríamos que derivar esta expresión 1 menos x a la 1 medio. Como esa es una función compuesta, para derivarla tengo que aplicar la regla de la cadena. Bajo el exponente 1 medio a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida en una unidad,
y luego multiplicada por la derivada interna. En este caso, la derivada de 1 menos x sería, pues, menos 1. Bien, como ya habíamos referido anteriormente, vamos a expresar nuestras respuestas sin exponentes negativos. Entonces, todas las expresiones que están elevadas a un exponente negativo pasarían al denominador de una función, es decir, revertiríamos el inverso. Y luego multiplicaríamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. No se preocupe si no entiende. Luego vamos a explicar cuál fue la operación que se realizó para llegar a ese resultado. Aunque ya expresamos que lo que se hizo fue un producto de fracciones algebraicas. Bien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué hicimos para llegar a este resultado? Obviamente, esto no lo realizaremos comúnmente porque hace que el proceso sea más largo y tedioso, y se supone que esto es algo que ustedes deberían de poderlo realizar, o una operación que podrían realizarlo mentalmente. Entonces tenemos el medio y esta expresión, como está elevado a un exponente negativo, la pasaríamos al denominador de una fracción, en la cual en el numerador tendríamos la unidad, es decir, que estamos revirtiendo el inverso. Ya lo habíamos hecho anteriormente, que este tipo de fracciones, para poder emplear la regla de la potencia, lo expresamos como un exponente negativo. Luego, iría este medio, porque 0 es 0 sumado a esto, me quedaría únicamente esta expresión. Tenemos un medio y nuevamente tenemos una expresión elevada a un exponente negativo.
Entonces, repetimos el inverso. Y al final, iríamos multiplicando a menos 1. Entonces, ahí lo que tenemos es un producto de fracciones algebraicas y multiplicaríamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Y de esa forma llegamos a este resultado. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una función que está elevada a un exponente negativo. Tal como se establece aquí, n es cualquier número real. Es decir, no importa si es positivo o negativo, la regla se aplicaría de igual forma. Entonces, la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia establece que el exponente pasaría a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida una unidad. Y a menos 2/3 le resto 3/3, que es lo que contiene una unidad. Tendríamos como resultado menos 5/3. Luego vamos a multiplicar por la derivada del argumento, es decir, la derivada interna. 4w al cubo más 4w. Y siempre expresaremos nuestras respuestas sin exponentes negativos. Lo que tiene exponente negativo pasaría al denominador y al multiplicar todas esas expresiones tendríamos un cociente donde en el numerador tenemos todo lo que tiene exponente positivo y todo lo que está en el numerador, y en el denominador tendríamos todo lo que está en el denominador y todo lo que está elevado a un exponente negativo, pero que al pasar al denominador, el exponente se vuelve positivo. Bien, veamos el siguiente ejemplo. En este caso, tenemos un producto de funciones.
Pero en este caso, los factores de este conjunto de funciones son funciones compuestas. Es muy importante identificar qué tipo de función se nos presenta para derivar, porque de eso dependerá la aplicación de la regla. Es decir, el identificar inapropiadamente una función puede llevarnos a la aplicación incorrecta de una regla de diferenciación. Esta expresión es esencialmente un producto. ¿Sí? Tenemos dos funciones que se están multiplicando entre sí, con la característica que ambas funciones son funciones compuestas, pero por ser esencialmente producto, vamos a aplicar la regla del producto. Una vez que aplicamos la regla del producto, como la regla del producto establece que a un lado de la suma se derivará una de las funciones y del otro lado de la suma se derivará la otra función. Cuando se deriven estas funciones, por ser funciones compuestas, aplicaremos la regla de la cadena. Es decir, vamos a combinar la regla del producto con derivadas de funciones compuestas tipo potencia. La regla del producto establece que copiaremos la primera función o la original de la primera función y que la multiplicaremos por la derivada de la segunda función. Como la segunda función es una función compuesta, aplico la regla de la cadena. El exponente pasa a multiplicar toda la expresión elevada al exponente, reducida en una unidad, y luego multiplicada por la derivada del argumento o la derivada interna. En este caso, la derivada de 2x menos 3 es 2. Luego, dice la regla del producto, que sumaremos la derivada de la primera función, por ser esta una función compuesta. Aplicamos la regla de la cadena, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente, reducida en una unidad, y luego multiplicado por la derivada del argumento o la derivada interna. La derivada de 6x más 1 es 6. Y esto multiplicado por la segunda función o por la original de la segunda función. Una vez que hemos aplicado correctamente las reglas de diferenciación, vamos a centrar nuestros esfuerzos en reducir o simplificar
la expresión. Cuando vimos la regla de productos y cocientes, realizamos multiplicaciones y sumas, es decir, realizamos operaciones algebraicas para reducir la expresión. En este caso, no es posible realizar multiplicaciones, pues la derivada contiene funciones compuestas que emplearemos para simplificar o reducir esta expresión. Podemos notar que a ambos lados de la suma tenemos expresiones similares, es decir, que tienen igual base elevados a distintos exponentes. Es decir, tenemos factores en común. Entonces, para simplificar, factorizaremos y emplearemos en este caso el método de factorización por factores en común. El método de factorización por factores en común establece que debemos extraer los factores en común con su menor exponente. A este lado de la suma tenemos 6x más 1. Del otro lado de la suma también tenemos a 6x más 1. Luego tenemos 2x menos 3. Y del otro lado también tenemos a 2x menos 3. Tenemos entre 6x más 1 a la 7 y 6x más 1 a la 6, el factor común sería, pues, 6x más 1 a la 6, porque es el de menor exponente. Cuando extraemos 6x más 1 a la 6, debemos de dejar a la unidad en su lugar. Es decir, al extraerlo, multiplicaríamos por 1. Luego, donde tenemos 6x más 1 a la 7, es decir, tenemos 6x más 1 7 veces, pero extrajimos como factor común 6x más 1 6 veces, lo que implica que me quedaría una vez 6x más 1. Luego, de el lado izquierdo de la suma, tenemos 2x menos 3 al cuadrado. Y del lado derecho, 2x menos 3 al cubo. El factor en común es 2x menos 3 elevado al cuadrado. Esto implica que donde teníamos 2x menos 3 al cuadrado, vamos a dejar la unidad, y donde tenemos 2x menos 3 a la 3, es decir, tenía 3 veces 2x a la 3 y extraje 2 veces, entonces me quedó 2x menos 3 una vez. Las constantes también
podrían ser factores en común. En este caso, yo decidiré dejar las constantes y luego operarlas si existiera la conveniencia, podríamos factorizarlas al final. Es decir, aquí me quedaría 3, me quedaría el 2, me quedaría ese 7 y me quedaría el 6. Entonces, ya tenemos los factores en común y me quedaría como factor, primero, este 6x más 1, y este 6x más 1 va a estar multiplicado por 3 por este 3 y por este 2, y 3 por 2 es 6. Luego tenemos este signo más y multiplicaríamos 7 por 1, 7, por 6, 42, y esto multiplicado por lo que me quedó 2x menos 3 al cubo, que fue 2x menos 3. Ahora voy a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. 6 por 6 serían 36 x. Y 6 por 1, 6. Luego multiplico 42 por 2, x, que es 84. X. Luego 42 por menos 3, que da como resultado negativo 126. Operamos los términos semejantes. 36 más 84 es 120x, y 6 menos 126 menos 120.